Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los buenos estudiantes saben que ante un gran año vale más quemar neuronas por un gran futuro que intentar quemar los malos recuerdos. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar la cantidad de datos de un vector mayores a un valor leído por teclado. Se plantea la solución en un programa de 42 líneas. En la línea 5 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, línea 17 a 30. Aquí esta función ejecutar recibe como parámetro un valor de tipo entero en la variable número. La idea entonces es recorrer el vector y contar, o mejor, mostrar los datos del vector que sean mayores a este número. Entonces aquí se declara un vector en la línea 19, se inicializa con 10 valores y se recorre usando un ciclo for, líneas 21 a 27. Y simplemente en el ciclo se usa una sentencia condicional. Observe, si el dato del vector en la posición X, o sea en cada posición del ciclo, es mayor que el número, en ese caso entonces se imprime este dato y se incrementa el contador, una variable C. Y al final pues se mostrará la suma, o mejor, la cantidad de datos mayores al número, o sea el contador. Le invitamos a visitar la tutoría cantidad de datos mayores a un valor, o sea, datos mayores a un valor en Turbo C. Allí se explica más detalladamente este programa. La sintaxis es similar a como la acabamos de ver, solo que en Objective-C se usa NSLog, que reemplaza printf de Turbo C, sirve para mostrar información por pantalla. Vemos la estructura de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se define una clase, hay que instanciar objetos de esa clase para poder usarla. Entonces, los objetos serán diferentes entre sí, a pesar de que reutilizan la misma clase, los atributos serán distintos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto y en la implementación se programa cada función declarada en la interfaz. Entonces la interfaz va entre las directivas @interface y @end, líneas 7 a 9. Aquí en la interfaz le damos nombre a la clase como datos mayores a un valor, seguida de 2 puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal NSObject. Aquí es donde vamos a declarar los atributos de esta clase. Entonces estas variables, recuerde, serán accedidas desde cualquier método de la implementación por ser variables globales. Declaramos de tipo entero las variables C y X. Recuerde que la variable C es un contador de los datos del vector que sean mayores al número, y X es una variable que se usa en el ciclo for de la función ejecutar. Ya declarados los atributos, vamos a declarar las funciones, en este caso una sola función en la línea 8. Para declarar funciones, primero indicamos el nivel de la función, con menos indicamos método de instancia, luego el tipo de datos que retorna, void para datos vacíos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último irán los parámetros de entrada. Entonces observe que aquí se recibe un parámetro de tipo entero en la variable número. Los parámetros irán separados con 2 puntos y un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Ya con esto queda lista la interfaz. El compilador sabrá el tamaño de memoria a reservar a cada objeto.
Veamos la implementación, va entre las directivas @implementation y @end, línea 11 a 31. En la implementación, internamente el compilador importa la interfaz para verificar que una función que se vaya a programar si esté declarada. Hay un método especial, líneas 12 a 16, ese es el método init o constructor por defecto de cualquier clase. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso solo la variable c la inicializamos a 0 ya que es un contador. La x se inicializa en la misma función ejecutar. Esta función se invoca cuando se instancian objetos de la clase datos mayores a un valor. En la línea 38 vemos que se invoca el constructor. Y ya vimos la función ejecutar, con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase datos mayores a un valor. Para usar esta clase en otro archivo es más recomendable que se programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos desde la clase que los vaya a usar, para evitar copiar y pegar toda la clase. En este caso entonces vamos a instanciar objetos en el main de esta clase para poder usarla. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main primero hacemos una petición de ingreso de datos al usuario, que ingrese un número. Y antes de invocar la función ejecutar debemos crear un objeto de la clase datos mayores a un valor. Primero se crea un puntero llamado bj. Y necesitamos que este puntero apunte a un objeto de la clase datos mayores a un valor. Para eso instanciamos entonces esta clase, reservamos memoria dinámica invocando la función alloc. Luego a esa memoria, a ese espacio de memoria reservado le invocamos init, que es el constructor, y con esto queda definido en memoria una estructura de un objeto de la clase datos mayores a un valor. Ya obj, o sea este puntero, se podrá usar para manipular la clase, o sea en la línea 39 solamente interesa invocar la función ejecutar. Entre corchetes nombramos el puntero seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar, y enviamos los parámetros, o sea en este caso el número. Los parámetros también irán separados con 2 puntos. Estos parámetros pasan por referencia ya que obj es un puntero. Con eso el compilador va de la línea 39 a la línea 17 y soluciona el problema. Por último, línea 40, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita mostrar la cantidad de datos de un vector mayores a un valor. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en